Buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias por acompañarnos en esta tarde, todos desde nuestras casas a raíz de la cuarentena, pero sin duda preocupados por la situación mundial y nacional. Mi nombre es Raúl Velázquez, soy analista en hidrocarburos de la Fundación Jubileo y el día de hoy justamente estaremos tocando lo que ocurre en la coyuntura mundial a raíz de la caída en el precio internacional del barril de petróleo y cómo es que esto afecta a nuestra economía hacia adelante. Sin más, comenzamos con la presentación y muchas gracias por acompañarnos en esta tarde. ¿Por qué nos importan primeramente tanto los hidrocarburos? El primero es por una relevancia que tiene el sector desde una perspectiva fiscal, ¿no es cierto? Por una parte vemos que en promedio, durante lo que se le llama el superciclo de precios, que está comprendido entre el año 2005 y el año 2014, existe aproximadamente una participación del sector en torno a un 39% de participación en los ingresos fiscales que recibe el gobierno general. Esto es el gobierno central, los niveles municipales y los gobiernos departamentales. ¿No es cierto? Ahora, ¿cuáles son los ingresos fiscales que aporta el sector hidrocarburos? Primeramente está el tema de regalías, está la participación para el Tesoro General de la Nación, está el IDH, el impuesto especial a los hidrocarburos y sus derivados, está también los impuestos que pagan obviamente las empresas petroleras a partir del régimen general, ¿no es cierto?, de impuestos al cual estamos sujetos obviamente todas las personas. Y también está la participación de YPFB en los contratos de operación. Entonces, tomando en cuenta todos estos ingresos que genera el sector hidrocarburos actualmente, ¿no es cierto? Lo que tenemos es que el sector aporta con más de una tercera parte en promedio a los ingresos fiscales que genera o que recibe en todo caso los niveles centrales y los niveles subnacionales. Por otra parte, vemos que el año 2018, por ejemplo, el sector empezó a incrementar relativamente su participación a un 25%, luego de una caída que hubo entre el año 2015, 16 y 17, que coincide con una caída justamente en los precios y en la producción, como vamos a ver más adelante. Ahora, ¿qué representan estos porcentajes en términos de dinero? Por una parte, el 2018, todo el sector, a partir de todos estos ingresos que les he mostrado, aportó cerca de 2.780 millones de dólares, ¿no es cierto?, a los ingresos corrientes del gobierno general. El año 2014, que fue el año en el que se registró uno de los mayores aportes en términos absolutos, fue a 4.750 millones de dólares el aporte que realizó el sector de hidrocarburos. Entonces, es un sector de una muy alta relevancia fiscal. Y ese es un tema que se debe considerar. Por otra parte, vemos que también ha habido un efecto en términos de lo que es el superávit y el déficit fiscal. ¿Sí? Y eso es también muy importante de considerarlo. Vemos que desde el año 2000 hasta el año 2005 el país venía acarreando un déficit fiscal en términos, acá les estoy mostrando el déficit fiscal como un porcentaje del Producto Interno Bruto, y lo que se ve es que acá el déficit fiscal era negativo, ¿no es cierto? Eran años de déficit fiscal. Sin embargo, el año 2005 pasamos a un escenario nuevo que es un escenario de superávit fiscal, ¿no es cierto? En el que los ingresos comienzan a ser mayores que los gastos, y por eso es que el porcentaje acá, entre el año 2006 hasta el año 2013, se vuelve positivo. Pero vemos que desde el 2014 en adelante comienza a cambiar, ¿no es cierto? Comienza a disminuir el déficit fiscal. Y esto se debe primero a un efecto positivo que tuvo el superciclo de precios. Cabalmente el año 2014 comienza a incrementarse el precio internacional del barril de petróleo, que es a lo que le llamamos el superciclo de precios del barril, ¿no es cierto? Y de esa forma es que llegamos a el año 2006 a tener ya un superávit, ¿no es cierto?, fiscal. Este superávit fiscal ha durado, ¿no es cierto?, hasta que el año 2014 caen los precios a nivel internacional. Entonces, vemos claramente acá, en términos fiscales, cómo el país depende en gran medida del sector hidrocarburos, ¿sí? Hay una relevancia muy importante del sector. Cabalmente estos mismos años de superávit también ha habido un incremento en la producción de hidrocarburos, como vamos a ver y les voy a explicar un poco más adelante, y el 2014 comienza una caída en el precio y también cae la producción de hidrocarburos, y Bolivia nuevamente desde el 2015 en adelante vuelve a un escenario de déficit fiscal profundo y estructural, ¿no es cierto? Vemos que alcanzamos niveles incluso el 2018 de menos 8%, quiere decir que
el déficit fiscal venía siendo creciente, no teníamos suficientes ingresos para cubrir los gastos y tenemos un resultado negativo en términos de porcentaje sobre el PIB. Para este año, el 2020, se tiene previsto un déficit fiscal, o se tenía presupuestado un déficit fiscal también del 6,6%, ¿no es cierto? Y esto nos muestra que, bueno, probablemente este porcentaje sea mucho peor, considerando que esto no consideraba el efecto del coronavirus, ¿no? Una vez que haya el coronavirus, seguramente, con ese efecto, seguramente en septiembre, cuando se haga la reformulación, se verá que esta variable tiende a cambiar. Entonces, lo que vemos acá es que ha habido obviamente un impulso muy positivo para la economía generado por el sector de hidrocarburos, pero que venía por un efecto precio, ¿no? Lo que ha cambiado en realidad de forma drástica el sector de hidrocarburos y sus ingresos ha sido primeramente un efecto precio y segundo que desde el año 2005 se ha creado el impuesto directo a los hidrocarburos que le ha permitido al país captar mayores ingresos, ¿no? Este impuesto fue creado el 17 de mayo del año 2005 con la ley de hidrocarburos 3058, que si ustedes recordarán, la aprobó en ese momento Armando Bacadíes, ¿no es cierto?, como presidente del Congreso Nacional. Bien, como les digo, hay dos efectos importantes que hay que tomar en cuenta. Un efecto es un efecto producción, ¿no es cierto? En esta gráfica vemos que entre el año 2010 y el año 2015 ha habido un incremento de cerca de un 90% en la producción de gas natural y desde el 2015 a la fecha viene cayendo año tras año la producción de hidrocarburos. Esto es importante también tomarlo en cuenta porque no es que el precio cae hoy y el sector entra en problemas hoy, sino que el sector de hidrocarburos ya venía arrastrando problemas desde tiempo atrás, ¿no es cierto? Bastante tiempo atrás, diría yo. Pero vemos que ya había una caída en la producción de cerca de un 25% entre el 2015 y el año 2019, ¿no es cierto? Lo que se hizo en este periodo de incremento de producción entre el 2010 y el 2015 fue recuperar más rápido las reservas que ya se venían, ya habían sido descubiertas hace casi una década, ¿no? Y no ha habido exploración. Como pueden ver acá, los megacampos, acá en azul está San Alberto, en guinda está Sábalo y en verde está Margarita, que son los megacampos y son los que aportan cerca del 70% de nuestra producción nacional de hidrocarburos. Y desde el año 2016 se incorpora esta barra anaranjada que representa el campo Incahuasi. Es el único campo nuevo que ingresa en producción y que empezó a producir desde el año 2016, ¿no? Cabalmente desde agosto del año 2016. Entonces, es importante tomar en cuenta de que el sector de hidrocarburos ya venía atravesando por un periodo complejo. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Evidentemente, acá en esta gráfica vemos el comportamiento del precio internacional del barril de petróleo, del BTI. Aquí, entre paréntesis, hay varias cotizaciones, dos son las más importantes a nivel mundial o de referencia a nivel mundial para Bolivia. Una es el WTI, que es el precio del petróleo de Texas, que es cotizado en la bolsa de Nueva York, y también está el precio Brent, que es la otra cotización, que se hace referencia al petróleo del Mar del Norte y es cotizada en la Bolsa de Londres. ¿Qué pasa acá en esta gráfica con el precio WTI? Vemos que de entre el año 1986 hasta el año 2004 tenía un comportamiento, ¿no es cierto? Hasta el año 2000, en realidad, al inicio del siglo, tenía un promedio de cerca a los $28 el barril, pero desde el 2003 comienza a incrementarse, el 2004 ya se ve una tendencia creciente al precio, el 2008, en julio del 2008 alcanza su punto más alto, llegando a los $145 el barril, y en ese año hay una caída abrupta, ¿no? Cae a cerca de $36 el barril en diciembre de ese año, producto de la crisis financiera internacional. Y debido a que el problema de esa caída fue ocasionado por la crisis financiera, y frente a las medidas que adoptan los países, se ve también una recuperación rápida, ¿no es cierto?, en el precio, a raíz o como respuesta, si ustedes quieren, a estas medidas. Y el año 2010 ya se ve que nuevamente alcanza los $80 el barril, y muy rapidito, hacia finales del año 2010, ya estaba otra vez bordeando los $100 el barril, y es el promedio que se tiene hasta el año 2014. Esta época, entre el 2004 y el 2014, que está aquí remarcada en este recuadro rojo, es lo que se conoce como el superciclo de precios y es la época de bonanza. Esa época de bonanza debería habernos servido como bolivianos para ahorrar. ¿Ahorrar para cuándo? Para cuando viene esta época, esta caída que vemos desde el 2014 y que continúa obviamente en los años 2016 hasta el 18 con un precio promedio de $60 el barril.
y hoy vemos nuevamente desde marzo de este año una nueva caída, ¿no es cierto? Esta es una época crítica. ¿Qué es lo que se debió haber hecho y lo que desde Fundación Jubileo hemos reiterado en muchas ocasiones, desde el año 2012 en particular, en el que tenemos una publicación disponible además en nuestra página web sobre la volatilidad de ingresos de los hidrocarburos? Hay que ahorrar en épocas de bonanza. En épocas de bonanza había que haber pensado en un fondo de ahorro y estabilización. Nosotros lo hemos sugerido en reiteradas ocasiones. Lamentablemente ello no se ha producido. Y claro, esto ha llevado a que en este tiempo, en este periodo de bonanza, se haya malgastado, si ustedes quieren, o no se haya invertido adecuadamente los ingresos que se han recibido, pero además de eso, que no se ha generado un fondo de ahorro que permita servir de colchón para cuando vienen estas épocas de caída. Como pueden ver en la gráfica, el precio sube y baja permanentemente, y en esa medida la característica que se le da es la volatilidad, ¿no es cierto? Sube y baja constantemente. Entonces, así como hay subidas, hay bajadas también, pero hay ciclos, ¿no es cierto? Hay ciclos largos, como este, por ejemplo, en el que hemos visto un precio alto, y hay ciclos también bajos, ¿no? Como el que teníamos en la década anterior, en la que también ha habido un periodo largo de precios bajos. Ahora, lo cierto es que hay caídas y hay caídas, ¿no es cierto? Las razones de esta caída del 2008 no son las mismas que la caída del 2014 y tampoco son las mismas que la caída del año 2020, ¿no? Que es la que vamos a hablar en particular hoy. No me voy a detener hablando de las otras dos anteriores. Bueno, estoy viendo que hay varias manos levantadas en el chat. Les vuelvo a reiterar lo que les dije en un principio. Vamos a tener un periodo al final para poder intercambiar algunas sugerencias que puedan tener ustedes o comentarios. Y para eso les voy a pedir que esperen, por favor, hasta que terminemos con la presentación. Bien, ahora acá en esta gráfica superior vemos la gráfica que veíamos hace un momento del precio internacional del barril de petróleo. Y claro, vemos que cuando ha subido el precio internacional del barril de petróleo, acá hacia el año 2008, también ha subido nuestro precio de exportación de gas natural, que está en la gráfica inferior de la derecha, ¿no es cierto? En la línea azul está nuestro precio de exportación a la Argentina y en la línea verde está nuestro precio de exportación de gas al Brasil. Entonces, claro, vemos que cuando el precio del petróleo alcanzó los $145 el barril, vemos que nuestro precio de exportación a la Argentina fue de 10,4 y el del Brasil fue de 8 dólares por millón de BTUs, ¿no es cierto? Que es la unidad energética con la que se mide el gas. Cuando el precio internacional estuvo promediando los $100 el barril acá, vemos también que nuestro precio de exportación de gas natural a la Argentina llegó a un máximo, por ejemplo, de $11 el millón de BTUs y al Brasil a $9,5 el millón de BTUs. Pero claro, cuando en el 2014 ocurre la caída del precio internacional del petróleo, cae también nuestro precio de exportación de gas natural. Y de haber exportado a la Argentina a $11 el millón de BTUs el 2012, vemos que en el 2016 llegamos a exportarle a un precio de $3,1 el millón de BTUs. De 11 a 3 cayó el precio de exportación a la Argentina. Lo propio con el del Brasil, que cayó de 9,5 a $2,8 el millón de BTUs. Desde el 2016 ha habido una leve recuperación del precio internacional del petróleo. Les decía que estaba promediando los $60 el barril hasta el año 2000, hasta 19 básicamente, hasta diciembre, y eso permitió una leve recuperación de nuestros precios de exportación, a 5,4 a Brasil, a 6,7 a la Argentina, pero son valores todavía muy lejanos a los que se tenían obviamente durante el superciclo, ¿sí? Entonces vemos que ahí hay una primera relación. Ahora, ¿cómo se calcula el precio del gas natural boliviano que se exporta? ¿No? Y ese es un tema que ya vamos entrando directo a lo que nos convoca hoy. Vemos en estas fórmulas, en estos dos recuadros, cuál es la fórmula de cálculo para el Brasil y cuál es la fórmula de cálculo para la Argentina. Son fórmulas que han venido siendo socializadas y discutidas, debatidas por muchos años, ¿no es cierto? Por bastante tiempo. No me voy a detener mucho en ello. Voy a solamente mencionar que en el caso del Brasil, el contrato ha sido negociado ha sido suscrito el año 1996 y el resultado de casi 30 años de negociación. Una de las virtudes que tiene este contrato es que ha vinculado el precio de exportación a el precio internacional del petróleo. ¿Cómo es que lo vincula? Lo vincula porque nuestro precio de exportación de gas depende de tres fuel oils, ¿sí? Tres fuel oils, este es el 1, el 2 y el 3. Cada uno tiene una ponderación distinta, ¿no? El que tiene mayor peso, si ustedes se fijan, es el fuel número 1.
el fuel número 2 tiene 0.25 y el fuel número 3 tiene un 0.25. Los mismos fuel oils son los que se han considerado para el precio de exportación a la Argentina, ¿no es cierto? El 1, el 2 y el 3, acá en la parte inferior pueden ver la descripción que tiene cada uno de ellos, no me voy a detener en eso, pero las ponderaciones que tiene cada fuel son distintas, ¿no es cierto? ¿Por qué son distintas? Porque cuando se han negociado los contratos, se ha considerado cuál era la relevancia de estos combustibles en la canasta de combustibles que consumía cada país, tanto Brasil como la Argentina, ¿sí? Entonces las ponderaciones son distintas y en el caso de la Argentina se aumenta una cuarta variable que es un diésel oil, ¿no es cierto?, que ha sido incorporado porque es un combustible de relevancia en el mercado argentino. Entonces es por ello que nuestro precio de exportación está relacionado a estos fuel oils y estos combustibles, estos fuel oils, son los que dependen de la cotización del precio internacional del petróleo, ¿sí? Entonces, claro, cuando el precio del petróleo cae, caen estos combustibles, los precios de estos fuel oils, y eso provoca un efecto en nuestro precio, que es lo que quiero mostrarles ahora. Esta es la fórmula que hemos visto hace un momento, por ejemplo, para el Brasil, ¿no es cierto? Aquí decíamos, hay que tomar un primer elemento, y es que el precio es calculado trimestralmente. Entonces, nuestro precio de gas, en este caso el precio del gas, se lo calcula a partir de un precio base que está presente en el contrato de exportación, en la cláusula 11 lo pueden encontrar quienes gusten. Y aquí están los tres fuels que indicábamos hace un momento. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Cuando cae el precio del petróleo, cae la cotización, caen estos tres combustibles, ¿no es cierto? Y si caen estos tres combustibles, obviamente cae el precio del gas boliviano, ¿sí? Que está en función de estos tres combustibles. Entonces, si cae el precio del petróleo, por ejemplo, que hubiese caído el precio en los últimos meses, enero, marzo, ¿no es cierto?, ocasiona una caída en estos tres combustibles, ¿no es cierto? Y eso termina ocasionando una caída en el precio del gas natural. ¿Qué pasa con esta caída del precio de gas natural? La fórmula que se utiliza en el país para calcular el precio trimestral de nuestro gas es esta de acá, ¿no? Que está acá en este recuadro café. Entonces, cuando cae el precio del gas calculado con la fórmula PG, que está acá abajo, lo que se produce es una caída en esta variable que tiene un peso de 0,5 en nuestro precio trimestral, ¿sí? Y solamente afecta a la mitad de la fórmula en primera instancia. La otra mitad de la fórmula es el precio de exportación del último trimestre. Entonces, para ponerlo en un ejemplo, ¿no es cierto? Si el precio del barril de petróleo, por ejemplo, del periodo enero-marzo, hubiese caído o ha caído, como ha ocurrido este año, ¿no es cierto? Han caído y ha hecho caer los precios de los tres combustibles. Eso ha hecho caer, obviamente, esta variable PG. Su efecto en nuestro precio de exportación se va a traducir solamente en esta parte primero, ¿no? En este trimestre, abril, mayo y junio, va a caer esta variable, pero esta otra variable, ¿no es cierto? La segunda variable es el precio al cual hemos exportado en los meses de enero y marzo, que ha sido determinado por el precio del petróleo del año pasado, de octubre a diciembre, ¿no? Porque son promedios trimestrales. Entonces, ¿qué quiero mostrar con esta fórmula? Que además, para quienes estén más interesados, está presente en la cláusula 11.5 del contrato de exportación con el Brasil. Que el efecto que tenemos ante una caída del petróleo es un efecto escalonado. ¿Por qué? Porque primeramente va a afectar de forma parcial a la mitad de nuestro precio de exportación. La otra mitad todavía sigue jalando el precio del trimestre anterior. Entonces, esto lo que nos hace es prever que vamos a tener un primer efecto de esta caída, la que estamos viviendo desde febrero de este año en adelante, un primer efecto para el periodo abril, mayo y junio, pero es un efecto parcial, que solamente va a afectar a esta primera mitad de la fórmula. La otra mitad todavía va a reflejar el precio de exportación del trimestre anterior. El efecto completo, ¿cuándo lo vamos a sentir? Lo vamos a sentir ya en el mes de julio, ¿no es cierto? Cuando venga el cálculo del tercer trimestre de nuestro precio de exportación para julio, agosto y septiembre, en el que ya se siente todo el efecto porque la variable PG va a volver a caer probablemente por los precios que se están cotizando actualmente. Abril, mayo y junio se prevé que no haya un cambio radical en los precios. Y porque esta variable, la segunda variable, ya va a haber caído, ¿no es cierto? Esta ya va a corresponder al periodo abril, mayo, junio. Entonces, es así que, como les digo, resumiendo, vamos a tener un primer efecto abril, mayo y junio, un efecto parcial, y un efecto total para el trimestre julio, agosto y septiembre,
¿no es cierto? Eso es importante entender. Ahora, ¿qué es lo que ha pasado en estos primeros 4 meses del año? Hasta enero, el precio del barril, como pueden ver acá, venía siguiendo el comportamiento del año anterior, ¿no es cierto? Hasta enero de este año teníamos un precio del barril que estaba en torno a los $60 en promedio. Sin embargo, ya en febrero se ve una disminución en torno a los $50 el barril, debido a la crisis que empieza a atravesar China. Se empiezan a ver ya los efectos del coronavirus, lo cual hacía ya advertir que había una caída en la demanda de petróleo a nivel mundial. Ya la economía china estaba registrando los primeros efectos del coronavirus. Eso fue algo que ya varios analistas lo advertimos en el mes de febrero. Y posteriormente, lo que ocurre acá en febrero es que Arabia Saudita, a la cabeza de la OPEP, comienza a solicitarle a Rusia, por ejemplo, que realiza revaliden un acuerdo que habían firmado el año 2016. El año 2016, la OPEP y Rusia han suscrito un acuerdo. ¿Por qué? Porque Rusia no es parte de la OPEP, ¿no? Pero para los países de la OPEP era importante tener un convenio con Rusia, porque la OPEP ha ido paulatinamente durante los últimos 10 años reduciendo un poco su participación en el mercado a nivel mundial, justamente por el surgimiento de Rusia, por ejemplo, o la recuperación de Rusia, mejor dicho, como un importante productor. Entonces, para la OPEP era importante renovar este convenio con Rusia en febrero, con miras a detener esta caída que ya se había visto del precio del petróleo. Rusia no aceptó esa solicitud de Arabia Saudita, y lo que ocurrió después es que Arabia Saudita, a raíz de ello, a la cabeza de la OPEP además, y en defensa de su participación de mercado, lo que comenzó es una guerra de precios que ocasionó esta segunda caída, ¿no es cierto? Desde mediados de marzo hasta finales de marzo, vimos que el precio cayó de $50 el barril a un promedio del último día de marzo en torno a los $20 el barril, ¿no es cierto? Entonces, vemos que ahí ha habido ya un efecto de este desacuerdo entre Rusia y Arabia Saudita. Ahí lo que se ocasiona es que Estados Unidos ve también sus intereses afectados. Entre paréntesis, hay que recordar que el año 2018 Estados Unidos fue el primer productor de petróleo a nivel mundial. Ese es un cambio significativo de los últimos 10 años, creo yo, en que Estados Unidos pasó de ser un importador a ser un exportador de gas natural a raíz de su producción de shale oil y shale gas. Entonces, aquí es donde en marzo se ve el punto más bajo de $20 el barril, y lo que ocurre es que Trump intermedia en este conflicto, llama al diálogo, se hace mucho lobby a nivel internacional y se consigue un acuerdo, ¿no es cierto? Hace una semana y media se produjo el acuerdo ansiado de la OPEP ampliada, toda la OPEP más Arabia Saudita, Rusia y Estados Unidos, fue una condición además puesta por Rusia, también Canadá, en el que se suscribió un acuerdo para recortar la producción mundial en 10 millones de barriles por día. Entonces, con este recorte se obtuvo una pequeña recuperación, ¿no es cierto? Ya habíamos varios que nos estábamos alegrando por una pequeña recuperación que vimos en el precio internacional del petróleo, llegó casi a los $26 el barril y nuevamente comenzó a bajar. ¿Por qué es que vuelve a bajar nuevamente? Vuelve a bajar porque había un sobrealmacenamiento, un sobreestocamiento. Se rebasó la capacidad de almacenamiento en Estados Unidos, ¿no es cierto? Es lo que ha ocurrido fundamentalmente desde ayer, en el que hemos visto esta caída terrible del precio internacional del petróleo. Creo que es un día histórico para el mundo, porque en los últimos 40 años en que el precio del petróleo es considerado un commodity y cotiza en mercados financieros a nivel mundial, recién se registra una caída de esta magnitud, ¿no es cierto?, en el precio internacional, alcanzando ayer a mediodía $1 por barril, e incluso en la tarde valores negativos, en los que, claro, ya desde un punto de vista económico, es cuando ya el que tiene almacenado el petróleo te dice te pago porque te lo lleves, o el que tiene firmado un contrato te dice te pago porque tú te lleves este petróleo que yo había comprado. Y esto ocurre porque hay perspectivas negativas hacia futuro sobre el comportamiento del precio internacional, ¿no es cierto? Entonces eso es importante mencionarlo. Esta situación actual en la que estamos viendo un precio tan bajo del petróleo, creo que es importante tomar en cuenta que ya hay una intención de firmar un nuevo convenio con la OPEP ampliada, con esta OPEP Plus que se conoce, para un nuevo recorte, ¿no? Probablemente recortar o duplicar el recorte para poder llegar a un precio nuevamente que
ponga freno a esta caída, si se quiere, del petróleo. Ahora, ¿cuáles son los efectos en la economía nacional de esta caída del petróleo? El primer efecto es positivo, ¿no? ¿Por qué? Por la importación de hidrocarburos. Recordemos que Bolivia, si bien exporta gas natural, también importa diésel y gasolina, ¿no es cierto? Que además la vende en el mercado interno a un precio subvencionado. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que el presupuesto general de la nación, ¿no? El PGN, consideraba un precio promedio del barril de petróleo de 51,37 dólares el barril. Y bueno, considerando el mismo comportamiento de la demanda de diésel y gasolina del año 2019, hemos hecho una estimación en Fundación Jubileo para el año 2020 y de acuerdo a ello consideramos que el presupuesto general de la nación preveía gastar en importación de combustibles cerca de 1.200 millones de dólares. Eso es lo que se puede estimar a partir de los datos del presupuesto general de la nación como gasto en importación de lo que se preveía a principios de gestión, ¿no es cierto? O en diciembre, en realidad, del año pasado, cuando se aprobó este presupuesto. Pero, ¿qué es lo que ha ocurrido? Hemos visto esta caída, lo que les mostraba en cuadros atrás, del precio internacional desde febrero, se ha profundizado en marzo y en abril ha llegado a su punto más bajo. Y considerando este comportamiento, hemos proyectado, en base a ese contexto, cuál va a ser realmente el gasto que va a realizar el TGN o cuál es el gasto que podría realizar el TGN realmente en la importación de estos combustibles. Y nosotros estimamos como Fundación Jubileo que este gasto pueda ser de 685 millones de dólares. Esto quiere decir que habría un ahorro para el TGN de 515, ¿no es cierto? Que se la resta de 1.200 millones, que es lo que se tenía presupuestado, menos lo que estimamos que se puede realmente o que se va realmente gastar en la importación de diésel y de gasolina. Para hacer esta estimación, como les digo, hemos utilizado los precios reales del primer trimestre, hemos proyectado el precio internacional del petróleo hacia fin de año y hemos realizado esta estimación. Obviamente es una estimación que descansa sobre estos supuestos que pueden cambiar y obviamente puede cambiar también el valor. No estoy diciendo que vaya a ser necesariamente así, pero es una estimación y como toda estimación está sujeta obviamente a modificaciones. Esto nos permite estimar a nosotros que pueda haber un ahorro para el TGN de cerca de 515 millones de dólares por la importación de diésel y de gasolina para el país. ¿Cuál es el efecto negativo que nos da esta caída del petróleo? El efecto negativo viene por la exportación de gas natural. ¿Cuándo se va a producir este efecto? Se va a producir en los próximos 3 a 6 meses, como les decía, a raíz de la fórmula que les he expuesto anteriormente. ¿Qué es lo que ocurría? ¿Cómo es que hemos hecho este cálculo, no es cierto? Nuevamente hemos utilizado lo que estaba presupuestado en el presupuesto general de la nación, valga la redundancia. El presupuesto general de la nación consideraba un precio promedio de exportación al Brasil de 4,77 dólares por millón de BTUs y a la Argentina de 5,57 dólares el millón de BTUs. También estimaba que íbamos a exportar, el presupuesto general estimaba que íbamos a exportar 19,25 millones de metros cúbicos día en promedio al Brasil y 13,58 millones de metros cúbicos por día a la Argentina, ¿no? Esos eran los promedios que se tenía de exportación en base al presupuesto general de la nación. La fuente para eso es una presentación que hizo el Ministerio de Economía y Finanzas, ¿no es cierto?, en la que se pudo ver estos datos. Entonces, a partir de esta información, vemos que el presupuesto general de la nación estimaba para este año un ingreso para el país por exportaciones de gas natural de aproximadamente 2.165 millones de dólares, ¿no es cierto? Es lo que estimaba el presupuesto general de la nación para este año. Sin embargo, considerando el precio real del primer trimestre y habiendo proyectado los precios de exportación en base al contexto real que está atravesando actualmente el país, y nosotros estimamos que lo que realmente va a recibir Bolivia por la exportación de gas natural es 1.165 millones de dólares, por lo que la economía a nivel general tendría una pérdida de 1.000 millones de dólares aproximadamente por esta caída del precio internacional del petróleo, ¿no es cierto? Entonces, obviamente a nivel general, si hacemos la resta entre el efecto negativo, ¿no es cierto?, de menos 1.000 millones y el efecto positivo de 515, vemos que hay un impacto para la economía de menos 485 millones de dólares, ¿no? Tenemos un efecto negativo de 485 millones de dólares para nuestra economía, que nuevamente, como les digo, es una estimación que hemos hecho a partir de estos supuestos y a partir de la proyección que se ha hecho del precio del barril hacia adelante. Ahora, obviamente, este efecto no es el mismo para todos, ¿no es cierto? Y eso también es un tema que hay que
que hay que considerarlo. El efecto positivo, ¿a quién beneficia? Beneficia al TGN, que básicamente es el nivel central. Este ahorro de 515 millones de dólares probablemente puedan ser utilizados para cubrir los gastos que se están generando actualmente y las inversiones que está demandando esta crisis del coronavirus desde el nivel central, ¿no es cierto? Todas las compras que se están haciendo, o algunas de ellas seguramente, las pueden estar financiando a partir de este ahorro. ¿Qué es lo recomendable? Lo recomendable es que YPFB aproveche esta coyuntura para poder comprar, ¿no es cierto?, de forma anticipada, mientras los precios están bajos, comprar diésel y gasolina de forma anticipada para el país. Entonces, aquí hay un beneficio, este efecto positivo beneficia solamente al TGN, ¿no es cierto?, al nivel central. Ellos son los que van a tener ese beneficio. Sin embargo, el efecto negativo, ¿para quién se produce? Ese efecto negativo de los menos 1.000 millones de dólares lo recibe la economía en su conjunto, pero se distribuye, ¿no es cierto? Primeramente, los departamentos productores de Tarija, Santa Cruz, Chuquisaca y Cochabamba van a ver afectados sus ingresos porque van a recibir menos regalía hidrocarburífera. Recordemos que ellos reciben un 11% de regalías a partir de los ingresos que tenemos por la explotación de hidrocarburos. Los departamentos no productores de Beni y Pando específicamente, que son los que reciben una regalía nacional compensatoria del 1%, también van a ver seguramente afectadas sus regalías. Lo propio ocurre con el TGN es el único que no va a haber un efecto negativo, porque como les decía, va a tener sus ingresos, ese 6% con el que participa, se va a ver compensado con el ahorro que tiene por la importación de combustibles. Los beneficiarios del IDH también van a ver afectadas sus ingresos, los van a ver reducidos. Acá esto lamentablemente aplica para gobernaciones, las 9 gobernaciones, los 339 municipios, las universidades públicas, que lamentablemente no tienen una forma de compensar esta caída, ¿no es cierto? A diferencia de lo que sí ocurre en el TGN. Entonces, lamentablemente, claro, estos niveles subnacionales van a ser probablemente los que vean más reducidas sus ingresos. Otro problema que genera esto es para los beneficiarios de la renta dignidad. Recordemos que una porción del IDH, el 30% de lo que reciben gobernaciones y municipios, va a financiar la renta dignidad, ¿no es cierto? Entonces, esta caída en el IDH probablemente también afecte o va a afectar con seguridad los fondos que financian el bono de la renta dignidad. Otro problema es que YPFB deja de percibir ganancias por su participación en los contratos de operación. Entonces, como vemos, los efectos positivos benefician a nivel central, pero el efecto negativo recae de manera muy, muy fuerte, creemos nosotros, para los niveles subnacionales, ¿no es cierto? Ahora, obviamente, ahí hay algunas conclusiones. El primero es que el sector de hidrocarburos enfrenta su peor momento en los últimos años. ¿Por qué enfrenta su peor momento? Porque hemos heredado como país, luego de estos 15 años de un solo gobierno, lamentablemente un sector de hidrocarburos en situaciones muy complejas. Hay un rezago de 15 años en los que no se ha hecho suficiente exploración. Hay una producción, nuestra producción nacional de gas natural ha caído en un 25% en relación al 2015 y estamos ya en un momento en el que se ha finalizado el contrato con el Brasil en diciembre del año pasado. Hay una adenda que se ha firmado, pero es una adenda solamente por 4 años, ¿no es cierto?, en el que lo que se está haciendo es cerrar ese contrato con el Brasil. A propósito, ahí aprovecho la ocasión para comentar lo importante que sería y lo necesario que es que esta adenda sea hecha pública, ¿no es cierto? Porque estamos hablando de un recurso público y además de una empresa estatal que también es pública. ¿Qué se requiere hacer hacia adelante? Bueno, en el corto plazo, con esta crisis que tenemos de caída del petróleo, del precio, caída de la producción, obviamente tenemos muy poco juego de cintura como país para poder hacer cambios que permitan paliar esta situación, ¿no? Es relativamente poco lo que se puede hacer. Pero sí creemos que es importante hacer mención a algunas reformas estructurales que hay que mirar hacia adelante y ojalá que los partidos que están en campaña electoral lo consideren en sus propuestas y los ciudadanos como nosotros también lo consideremos al momento de elegir. Lo primero es que debemos plantearnos una transición económica y energética de largo plazo. No se trata de simplemente dejar de producir hidrocarburos de la noche a la mañana, porque como hemos visto hay una enorme dependencia fiscal. Eso también implica que hay que generar algunas reformas que permitan cambios en el tema fiscal para dejar de depender tanto de un solo sector como es el de hidrocarburos. Por otra parte, una nueva ley de hidrocarburos que plantea una política hidrocarburífera a largo plazo conforme con esta transición, ¿no es cierto? Acorde a esta transición
pero que dé una mirada nuevamente al país hacia largo plazo y nos devuelva nuestra condición de competitividad a nivel regional que creemos que la hemos perdido. Una ley que establezca además roles institucionales claros. ¿Qué debe hacer el Ministerio de Hidrocarburos? ¿Qué debe hacer YPFB? ¿Qué debe hacer la ANH? ¿Qué debe hacer la EBI, por ejemplo, ¿no? Que es la que debería realizar la fiscalización? Se debería reestructurar a YPFB, institucionalizarla, quitarle esa dependencia política. Actualmente es un monstruo burocrático enorme que tiene que ser sin duda ajustado, devolverle su rol operativo. No creemos que YPFB deba realizar ningún tipo de fiscalización, para eso está la NH. Todo su brazo fiscalizador debería ser más bien transferido a la NH, y es la NH quien debe realizar la fiscalización, y YPFB cumplir su rol operativo, que es para aquello que ha sido refundada y reestructurada ya no sé cuántas veces, ¿no es cierto? Por otra parte está el reenfocar la subvención, es un tema pendiente que hay que debatirlo. La subvención creo que es muy difícil quitarla, pero sí debería ser enfocada de mejor manera a la población que realmente la requiere. Por otra parte está un nuevo régimen fiscal. Si hoy en día no tenemos exploración en hidrocarburos es porque tampoco hay inversiones. Actualmente el régimen fiscal del 50% resulta muy alto, no solamente ya para empresas petroleras internacionales, sino también para la misma YPFB. Es muy difícil para YPFB hoy en día iniciar un proyecto nuevo teniendo que pagar un 50% de regalías e IDH. Entonces, probablemente haya que debatir un IDH escalonado en función al precio, en función al tipo de hidrocarburo, es decir, habrá que distinguir qué porcentaje se aplica a un campo gasífero o a un campo petrolífero, por ejemplo, ¿no es cierto? Dado que Bolivia importa mucho petróleo y diésel y gasolina en realidad. Y por otra parte, ¿cuál es la etapa de producción del campo? No es lo mismo aplicarle un 50% a un campo nuevo que a un campo que ya está en el máximo de su producción o a un campo que está declinando, ¿no es cierto? Entonces son temas que se tienen que debatir y obviamente en un debate amplio. Otro tema es la gestión de nuevos mercados, ¿no es cierto? Seguimos vendiéndole solamente a Brasil y Argentina. Creemos que se debería buscar negociar contratos interrumpibles adicionales con Brasil y Argentina, buscar de gestionar nuevos mercados con Perú, Chile, Uruguay y Paraguay como opciones para el país. Otro aspecto es la revisión a la ley de incentivos. Creemos que la ley de incentivos petroleros que se ha creado el año 2015, ¿no es cierto? La ley 767, que establecía un fondo de incentivos para hidrocarburos que viene siendo financiado con el IDH. Un primer elemento ahí es que se debería cambiar la fuente de financiamiento. El IDH no debería financiar este fondo de incentivos, sino debería venir de otra fuente. Y una correcta aplicación de esta ley de incentivos para las empresas que operan en el país. Y obviamente el tema de transparencia y acceso a información que debería ser hecha pública, debería ser accesible por todos nosotros en los portales web de las instituciones del sector y además establecer un régimen de sanciones, dado que hemos visto que muchas veces, a pesar de que existe una ley en nuestro país, no se cumple, ¿no es cierto? Entonces, creemos que también debería haber un régimen de sanciones para aquellas instituciones que no cumplan la ley. Básicamente esa es la presentación que tenía para el día de hoy para ustedes, ¿sí? Lamentablemente, bueno, son un montón de chats que se vienen escribiendo. Les agradezco mucho a todos por haber venido en primera instancia el día de hoy. Creo que, como ustedes pueden haber visto, como ustedes han visto, ha sido un poco complicado para mí porque es primera vez que manejo una reunión de esta magnitud, poder administrar algunos chats y las actitudes de varias personas que la verdad han sido muy poco educadas y muy poco apropiadas para este tipo de reunión. Me disculpo nuevamente por ello. Me hubiese gustado poder tener un espacio de intercambio con ustedes. Lamentablemente esto creo que no va a poder ser posible por los varios chats que voy viendo y que lamentablemente, bueno, varios de ellos son bastante inapropiados, ¿no es cierto? Lamentablemente es una pena. Probablemente lo que vamos a hacer y la lección que creo que nos deja esto de aprendido es hacer reuniones quizás con personas inscritas, ¿no es cierto? Que creo que puede ser una vía a futuro. Pero agradecerles mucho la participación. Espero que la presentación haya sido de provecho para ustedes. Esa es la lectura que tenemos nosotros desde Fundación Jubileo. Hay varios aspectos que yo creo que se podrían y se deben debatir en el país. Ojalá que esto sirva como un insumo para su debate. No está mal, creo yo, y es importante también resaltarlo,
No creo que sea malo admitir que esto tiene un efecto positivo y un efecto negativo para el país, ¿no es cierto? Creo que lo peor que podemos hacer es tratar de tapar el sol con un dedo. Es evidente que el país va a recibir un efecto negativo contundente, como habíamos visto, que es trasladado fundamentalmente a las regiones productoras, que son las que se benefician de la renta petrolera, ¿no es cierto? Entonces, obviamente son aquellos que van a ser más afectados por menores regalías y menor IDH. Me quedo con una conclusión también que, bueno, olvidé ponerla, pero es importante mencionarlo, es que esto no, es cierto, se podía haber evitado, en cierta forma sí se podía haber evitado. Llevamos años, varios analistas, no solamente jubileros, sino varios analistas, sugiriendo a nivel nacional y subnacional la creación de fondos de ahorro y de estabilización, ¿no es cierto? Esa idea de ahorrar en época de vacas gordas para la época de vacas flacas, que decían nuestras abuelas. Lamentablemente, ni las ex autoridades nacionales, ni las autoridades subnacionales, porque también eran fondos que se podían haber creado a través de gobernaciones o de municipios, ha asumido la decisión de crear, ¿no es cierto?, un fondo de ahorro. Entonces, claro, las consecuencias las estamos viviendo ahora, ¿no? Cuando justamente necesitamos un colchón económico y no encontramos ese colchón económico por el simple hecho de que en la época de bonanza no se ahorró. Entonces, creo que es una lección que debe quedar esta vez sí aprendida. Hubiese sido lo deseable luego de lo ocurrido en el país en los años 80 con la crisis del estaño, ¿no es cierto? Pero lamentablemente no se aprendió esa lección de ahorrar en época de bonanza para épocas en las que viene un ciclo bajo. Creo que es una reflexión que nos debe quedar hacia adelante. Es previsible que en el mediano plazo el precio recupere, probablemente no a los niveles de $100 el barril, pero sí seguramente recuperará a niveles superiores a los $30 el barril en el siguiente año, ¿no es cierto? A medida que, y esto también me olvidaba, he visto alguna pregunta al respecto, es importante mencionarlo, me decían cuánto va a durar esta caída. Esta caída es muy difícil ahorita prever cuánto va a durar. Hemos visto ya cierta recuperación a medida de que el almacenaje a nivel de Estados Unidos y en el mundo se vaya mejorando. En la medida que los países tengan mejor capacidad de seguir recibiendo petróleo que está siendo producido y almacenarlo, por una parte hay una pequeña mejora. La mejora fundamental hacia adelante va a venir en la medida en la que la demanda mundial de petróleo, ¿no es cierto?, tenga la capacidad de absorber la enorme oferta que existe actualmente, tanto la que viene siendo producida como la que está almacenada. Entonces, en la medida en la que esto ocurra, probablemente vamos a seguir o vamos a poder ver recién una recuperación importante en el precio internacional. En tanto, la demanda, es decir, las economías a nivel mundial, sigan paralizadas o parcialmente paralizadas, es muy difícil poder ver una recuperación en el precio internacional del barril de petróleo, ¿no es cierto? Entonces hay que ver en la medida en la que las economías vayan resolviendo el problema del coronavirus y puedan volver otra vez a echar a andar a su economía, seguramente vamos a poder ver nuevamente que la demanda empiece a absorber esa enorme oferta y se vean recién cambios en el precio internacional del barril de petróleo. Estoy viendo algunas consultas también sobre el tema de la presentación. Sí, vamos a intentar publicar, bueno, la vamos a publicar en realidad en la página web para que ustedes puedan tener acceso a la presentación, descargarla y poderla tener. Muchas gracias a todos por su atención. Y bueno, la presentación mañana ya estará accesible en la página web de la Fundación. Muchas gracias.